¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte, darte la bienvenida nuevamente acá. Y estamos ya listos para poder compartir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Así que muchas gracias por honrarme con tu presencia, por estar ahí, ¿verdad? Siempre dispuesto a poder aprender un poco más de lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Recordemos que estamos llevando el estudio del libro de Números y eso es lo que estamos ahorita tratando acá. Así que bienvenido a mi página Aliento de Vida, a Manantial Palabra Viva y bueno, y a YouTube posteriormente como Pastora Janet Enríquez. Así que ahora vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él tomando el control de todo lo que acontezca. Así que acompáñame a orar, por favor. Gracias, bendito Dios, una vez más estamos aquí, Señor. Gracias por la oportunidad que nos concedes. Gracias, Señor, porque es por tu santa voluntad que estamos aquí, Señor, compartiendo esto en este momento. Te ruego, Padre mío, que las personas que han tomado a bien y que han apartado ese tiempo que tú realmente valoras, que no va a quedar así como nada, ¿verdad? Porque tú ves la intención del corazón de cada persona. Señor, sé tú honrando, ¿verdad? Cada persona que dispone su tiempo para poder venir, Señor, y poder escuchar un poco de lo que es el mensaje de lo que tú tienes preparado para ellos. Que no se pierda esta semilla, sino que quede en su corazón bien cimentada, Señor, para que pueda dar el fruto de lo cual tú deseas de cada una de las personas que están escuchando mi voz en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Números. Y en este momento, ¿verdad? Vamos a ver dos capítulos, que es el capítulo 20, una parte de ello que quedó pendiente el día de ayer, ¿verdad? Vamos a verlo ahora. El capítulo 20 y el 21 son los dos capítulos donde nos vamos a enfocar en este día. Y bueno, el mensaje o el tema, ¿verdad? De este mensaje es viaje desde Cades Barnea hasta Moab. Recordamos que el día de ayer estuvimos viendo el viaje de Israel, ¿verdad? O lo que realmente Israel había acontecido en Cades Barnea durante el tiempo que estuvo ahí. Y hablamos de la vara de Aarón, hablábamos de, bueno, de muchas, del sacerdocio, del sostenimiento. Bueno, hablamos varias situaciones que se dieron en ese lugar. Pero ahora vamos a tratar acerca del viaje, ¿verdad? Cuando ellos vienen ya, levantan su campamento, ¿verdad? Y van camino hacia Moab. ¿Qué es lo que pasó en ese entonces? Vamos a leerlo ahí y vamos a poner ya nuestra base bíblica y vamos a irnos a Números 20:14, ¿verdad? Números 20:14, si tú estás anotando ahí, pues anota, ¿verdad? Números 20:14 o lo buscas ahí en tu Biblia, ¿verdad? Puedes abrir tu Biblia y puedes buscar Números 20:14. Dice así: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. ¿Qué es lo que estaba tratando aquí? Recordemos que en este momento lo que vamos a ver son las primeras conquistas de las primeras tierras, ¿verdad? Que ellos estaban ahorita ya poniéndose en acción ahí para poder venir y conquistar las primeras tierras. Amén. Entonces vamos a ver esto por las primeras áreas, ¿verdad? Donde ellos estaban, que tenían ya que conquistar esos lugares. No era todavía lo que es la tierra prometida, ¿verdad? Exactamente, pero estaban en el camino y ellos tenían que venir, ¿verdad? Y conquistar esas tierras. Entonces vemos acá que Moisés lo primero que hace como estrategia es enviar ciertos espías, enviar embajadores, ¿verdad? Para poder ver o dialogar, porque en este caso eran los embajadores, eran que iban a tratar un asunto para poder pasar por esa tierra, ¿verdad? Para que el rey de ese lugar diera permiso de pasar por ahí. Pero en este instante, él siempre recuerda, ¿verdad? Les recuerda todo lo que ha pasado, todo lo que ha surgido, todo lo que ha acontecido desde el momento que salieron de Egipto. Siempre han venido recordándolo, ¿verdad? Las proezas y de cómo Dios pues vino y los rescató de esa esclavitud. Entonces ellos siempre lo tenían bien presente y cuando llegaban a una región, pues ellos siempre se mencionaba eso, las proezas de cómo Dios los había liberado y cómo es que habían pasado el Mar Rojo. Esas eran expresiones que siempre se daban en cada uno de los lugares donde ellos iban, donde iban a, que era necesario pasar por ahí, ¿verdad? Para llegar a la tierra que iban a conquistar. Entonces ya cuando entramos de lleno acá vemos a Edom primeramente, ¿verdad? Porque cuando lo manda a estos embajadores está mandándolo a la tierra de Edom, que es el primer lugar donde ellos pasan, ¿verdad? Y Edom dice ahí que se rehúsa a darle paso a Israel. Vemos ahí en Números 20, 17, 18. Números 20, 17, 18 le dice Moisés, te rogamos que pasemos por tu tierra.
no pasemos por labranza, ni por viña, ni por bebeder, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Vino él, mandó esas personas, como quien dice, a tratar a bien, ¿verdad? Es como cuando nosotros venimos y se negocia con alguien, ¿verdad? Referente a un asunto y venimos y decimos, bueno, podemos hacer este trato, podemos hacer esto acá, de manera de poder quedar bien, ¿verdad? Tomar una decisión de acuerdo a ambas partes, porque Israel tenía que pasar por ahí, pero este pueblo Edom no quiso, ¿verdad? No quiso dejarlos pasar. Incluso dice acá en el versículo 21, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. A pesar que le dijo, no queremos nosotros pleito, ¿verdad? Eso es lo que le estaba diciendo. No queremos nosotros pleito, no vamos a tomar nada de tu tierra, no vamos a tomar agua, y si tomamos agua, pues te lo vamos a pagar, ¿verdad? Porque no queremos nosotros tener ningún problema contigo. Prácticamente eso es lo que le estaba diciendo al rey, ¿verdad? De Edom. No queremos tener problemas con ustedes porque esa tierra no se la iban a atribuir ellos, no era que Dios se las iba a entregar. Entonces, pero ellos tenían que pasar por ahí. Entonces le dicen, no queremos nada de ustedes, o sea, solamente que nos dejen pasar. Vamos a ir por el camino normal, por el camino real, no nos vamos a ir ni a izquierda ni a, o sea, no nos vamos a desviar, ¿verdad? No nos vamos a desviar del camino donde se tiene que pasar, ¿verdad? Hay circunstancias, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Que hay ya caminos determinados, ¿verdad? En ese lugar ya habían zonas determinadas y que, bueno, tenían que pasar por ese lugar, no se podían ir por otra parte. Entonces le decía, tenemos que pasar por ahí, ¿verdad? Solamente danos el permiso, no queremos guerra, no queremos pleito, no queremos nada, solamente queremos pasar. Pero sin embargo, él se comportó renuente, ¿y sabes por qué? Porque ya había escuchado del pueblo de Israel. Todos estos pueblos ya habían escuchado acerca del pueblo de Israel. Ya se había hecho eso una noticia, ¿verdad? Por todas partes de cómo Dios había liberado a este pueblo. Entonces ellos ya sabían acerca de ellos, ya conocían de las proezas, incluso le temían temor al pueblo de Israel. Le temían por todos los acontecimientos que se habían dado en ese lugar. Entonces, por eso es que ellos no querían que entraran a su pueblo. Israel dice ahí que no entraron, se fueron, se desviaron, dice aquí, ¿verdad? Y al final dice, y se desvió Israel de él, o sea, no pasaron por Edom, no pasaron por ahí. Y bueno, qué bueno es eso de que no tener conciencia de eso, ¿verdad? De que cuando tú vienes y pides un favor, pues cuando tú estás pidiendo un favor, pues es que vas a recibir una respuesta ya sea positiva o negativa. Si es positiva, pues qué bueno, el favor se dio, qué bueno. Pero si es negativa, pues también entender las circunstancias y mejor seguir caminando, ¿verdad? No venir y tomar aquella presión, aquella situación a la fuerza, ¿verdad? Porque así vemos acá, no era la intención del pueblo hacer una revolución ahí, hacer una guerra en ese lugar. Entonces no se dio el rey, no quiso que pasaran por ahí, pues Israel evitó, ¿verdad? Ese pleito, evitó esas circunstancias y se desviaron del lugar, ¿verdad? Entonces vemos ahí la prudencia. Amén. Vemos la prudencia y cómo nosotros podemos venir y aprender de eso. Ser personas prudentes. Hay cosas que en nuestra vida sí se van a dar, que van a ser fáciles, porque Dios así lo quiere, porque está dentro de la voluntad de Dios que así se dé. Hay circunstancias que no se van a dar en nuestra vida porque realmente Dios no quiere que se den. Y uno debe de entender eso, ¿verdad? Debe de continuar con lo que Dios realmente otorga en nuestra vida y lo que hay circunstancias que sí están destinadas, pero hay que esperar el tiempo de Dios, hay que tener paciencia, no andar de presurosos, hay que tener un buen carácter y una buena tolerancia, porque en este caso, ¿verdad? Imagínate cómo hubiera sido si estos embajadores que mandó a Moisés tuvieran un carácter explosivo, ¿verdad? Bueno, nosotros queremos pasar y como ya conocían cómo Dios venía y se mostraba en su poder, podían ellos decir, bueno, tenemos un Dios que va a mostrar esto y vamos a pasar porque esto nos pertenece, podría haberlo dicho. Pero sin embargo, ellos se mantuvieron tranquilos, pacientes, ¿verdad? No se hizo esa situación ahí de esa guerra con ese pueblo, simplemente lo dejaron así. Amén. Qué bueno que nosotros podamos entender eso,
¿verdad? Que cuando nosotros cosas que no se den, pues entonces es mejor por la paz, ¿verdad? Por la vía pacífica, venir y continuar. Ahora vamos a ver otro punto acá, y es que llegan a otro territorio, y es allá a Arad, ¿verdad? El rey de Arad, dice ahí, el rey de Arad ataca a Israel. Aquí fíjate bien cómo es el tema que está en esta porción bíblica en el capítulo 21. Fíjate bien, dice, el rey de Arad ataca a Israel. No es que Israel ataca a Arad. Podemos saber ahí estas circunstancias, y es que aquí Israel se tuvo que defender, porque en esta situación no es que él tenía que tocar ese pueblo, ¿verdad? Sino que Israel tuvo que defenderse porque ellos vinieron a atacar a Israel. Entonces vemos ahí, dice ahí en el 21:2, dice así: entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Vemos aquí en primer lugar, Moisés le pide la opinión a Dios. El pueblo viene a atacarlo, sí, pero dice Moisés, bueno, ¿será que tú me has entregado este pueblo para yo poder venir y pelear con ellos? ¿Será que tú me los has entregado? En pocas palabras, porque ellos venían contra Israel, era su deber, o sea, era algo lógico que ellos tuvieran que defenderse. Amén. Alguien que viene a atacarte, pues tienes que defenderte, ¿verdad? O sea, era normal, era lógico que tenían que defenderse, pero sin embargo ahí todavía Moisés da la idea como que dice: Señor, ¿será acaso que me lo entregas en mi mano para yo poder derrotar a este pueblo? E hizo un voto, ¿verdad? Hizo un voto con Dios, porque dice ahí en el 21:2, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregas a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. O sea, no podía hacer nada si no estaba seguro de que Dios estaba con ellos. ¿Te das cuenta la dependencia? ¿Te das cuenta cómo es que Moisés vino y derrotó a toda esa gente, pidiéndole al Señor realmente si estaba con él, si estaba esa dependencia? Es que es impresionante. Y aquí podemos ver por qué él triunfaba en todo esto, ¿verdad? Dice: si acaso tú me los entregas en mi mano, yo voy a destruir todas estas ciudades porque tú me los has entregado. Y en efecto así fue, porque allá lo vemos en el versículo 3, dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y Horma significa, ¿verdad? Cuando significa destrucción por completo, dar por entero a la destrucción. Horma significa dar por entero a la destrucción. Eso significa Dios se lo entregó en su mano. Dios atendió a ese voto. ¿Qué promesas hizo ahí? No sé qué promesas hizo Moisés, pero hicieron promesas ante Dios. Y Dios obedeció, Dios atendió a ese llamado. Se los entregó. Este rey venía provocando a Israel prácticamente, porque vino a buscarle a pleito. Pero Dios se lo entregó en sus manos y dice que lo dio a destrucción. Todas las ciudades fueron derribadas. ¿Por qué? Porque Dios se lo entregó en sus manos. Y te digo una cosa, que para poder nosotros actuar así con esa autoridad, es que cuando Dios te entrega en tu mano algo, tú tienes autoridad sobre ello. Pero tú no tienes autoridad sobre aquello que Dios no te ha otorgado. Pero cuando Dios dice, te lo entrego en tus manos, es porque tú tienes autoridad sobre eso. Y por más que haga aquello que te está afectando, aquello que te está molestando, aquello que viene en tu contra, como en este caso, aunque este rey se hubiese levantado y venía en contra de ellos, pero si Dios se los entregó en su mano, por eso vencieron. Porque tú solamente tienes autoridad en aquello que Dios te ha entregado en tus manos. Porque eso es lo que Él respalda. Amén. Entonces vemos aquí otra circunstancia ya, como tercer punto, vemos que el pueblo de Israel siempre lo volvemos a tomar aquí, en este caso es que ellos siempre vuelven a quejarse con Dios por el alimento. Dice que este pan liviano, que por qué nos sacaste de Egipto y por qué esto y lo otro, siempre quejándose. Y Dios viene y les manda otra prueba, les manda otra disciplina, les manda ahí unas serpientes, ¿verdad? Lo vemos ahí en el versículo 6 o del 4 en adelante, dice que Dios le manda a Moisés a hacer unas serpientes. ¿Por qué?
porque estas serpientes estaban mordiendo al pueblo y todo el pueblo estaba muriendo a causa de las mordidas de esa serpiente. Pero ¿por qué Dios lo provocó? Porque el pueblo estaba renegando. Se dice que aquí nos han tenido a comer pan liviano, como quien dice, lo que el alimento que Dios nos ofrece no sirve, no nos quita el hambre, no nos nutre, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que estaba diciendo. Pero vemos acá, la queja está allá en el versículo 5, cuando dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mira cómo se queja el pueblo de los alimentos de que Dios les da. Aquí nos invita el Señor a nosotros a ser agradecidos con lo que tenemos en casa. Hay mucha gente que muchas veces no tiene que comer y andan en las calles ahí buscando qué alimentarse, pero cuando tú tienes en casa algo que comer, aunque sea algo sencillo, gracias a Dios que existe algo que alimentarse. Ellos estaban aquí renegando por lo que Dios les otorgaba. Se enojó el Señor y les mandó unas serpientes. Entonces dice aquí en el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Ves? Otro exterminio más. Amén. ¿Cuánta gente iba muriendo? Aquí murió otro grupo significativo de personas. ¿Por qué? Por renegar ante lo que Dios está otorgando. ¿Cuántas veces nosotros hemos renegado acerca de algo? Y ahora Dios tiene paciencia porque cuando, otra vez he explicado, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros renegamos, Dios no nos ve directamente a nosotros, Dios ve a Jesús que murió por nosotros. Porque en este entonces Él no toleraba esto. Si no te das cuenta, es el pueblo amado de Él, pero te das cuenta cómo es que Él mandaba y disciplinaba a toda esta gente. Porque Dios dice que Él no puede evitar un pecado, Él no puede tolerar estas circunstancias. Pero lo que pasa es que con nosotros, aunque nosotros reneguemos, aunque nosotros a veces pequemos, aunque fallemos, Dios tiene misericordia con nosotros, no por nosotros, tiene misericordia porque Él ve el sacrificio de su Hijo, el intercesor entre nosotros y Él está Jesús. Y cuando Él se dirige a vernos a nosotros, Él no nos ve a nosotros, Él ve a Jesús que vino y pagó ese precio por nosotros y por eso tiene misericordia con nosotros. Por eso Él es así, tiene paciencia y misericordia para con nosotros, con muchos de nosotros que muchas veces no lo merecemos, pero Él tiene misericordia. Y dice aquí que mandó esas serpientes para que mordieran al pueblo y mucho pueblo de Él murió por esas serpientes. Pero ya en el 8 le da una instrucción y le dice, Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Será que esa serpiente tenía poder para sanar a las personas? No, no tenía poder. Lo que sucedía es que era para incrementar la fe de ellos. Quien los sanaba en sí era nuestro Dios, no la serpiente. Pero ellos tenían fe porque tenían que ver, solo imagínate, que la serpiente estaba en lo alto, tenían que estar viendo hacia arriba. Como quien dice, mírenme a mí, como que esto está diciendo el Señor, ¿verdad? Mírenme a mí en su problema, en las mordeduras de serpientes, en aquellas situaciones difíciles, en aquello que no estén a gusto, en aquello que... Mírenme a mí, ¿verdad? Porque tenían que ver hacia arriba para ser sanados, porque estaba en una asta la serpiente. Y ahorita hemos visto ese emblema en los médicos, aparece ese emblema de esa serpiente. Ahí ellos lo tienen ahí porque desde este entonces que vieron que esta serpiente sirvió como símbolo para curar a las personas, ellos también lo han adoptado, ¿verdad? Como la medicina cura, ¿verdad? A las personas. Pero podemos ver aquí cómo es que Dios hace sus cosas. Dios no hace nada solo por hacerlo. Dice, hazte una serpiente, como quien dice, contraataca, ¿verdad? Unas serpientes los mordieron, pues una serpiente es la que los sana. Y esa serpiente es una simbología, es una sombra de lo que iba a pasar años después, ¿verdad? Que significa Jesús colgado en el madero. Significa Jesús en la cruz, porque Él es el que nos salvó a nosotros, el que nos sana. Dice allá en Isaías
43, no me equivoco, donde dice que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Eso simboliza, esa serpiente de ese entonces simboliza a Jesús cuando iba a ser crucificado. Amén. Entonces, por eso, vean a lo alto significa vean de dónde viene su respuesta, vean a Dios, vean a Jesús, de dónde viene su respuesta, la solución a esa enfermedad, la solución a eso que está pasando, la solución a todo problema viene de Jesús, porque Él es el único que puede restaurar la salud y el único que puede resolver el problema que tú no puedes resolver, Él lo puede resolver. Amén. Entonces, pues está diciendo aquí, mira, haz una serpiente y ponla en la asta. Es bien increíble que el motivo de lo que vino y aconteció el problema, Dios hizo otro similar para venir y resolver la situación. Y de esa manera ellos eran curados. Pues Dios hoy ve en nosotros eso. Cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, ¿a dónde tenemos que ver? Ahora, Jesús está en nuestro corazón. Ahora pero nosotros eso simboliza que no veamos el problema. Eso simboliza que no veamos la alternativa en otras personas. Eso simboliza que antes de poner nuestra confianza en las personas, la pongamos en Dios. Que veamos arriba significa, mira, la respuesta viene de Dios ante cualquier dificultad. Eso significa que nosotros vamos a venir y poner nuestra mirada hacia el cielo, aunque en realidad nuestro Dios está en nuestro corazón. Amén. Ahora, ¿qué más vamos a ver acá? Vemos aquí algo tan curioso, como Dios siempre tiene esa forma de actuar bien así, bien como te dijera, bien extraña, ¿verdad? Bien extraña, pero Dios todo lo hace todo tiene relación con algún propósito. Y lo vemos aquí en este capítulo, en el número 10, donde dice que los israelitas rodean la tierra de Moab. Ellos la rodean, pero vamos ahí, dice ahí que hay un pozo. ¿Verdad? Y vamos a leer este capítulo 21-23, dice así: Mas Sehón no dejó pasar. Aquí me pasé. Número 21-16 dice, número 21-16. De ahí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Recordemos que vienen caminando, vienen buscando la forma, la manera de cómo ir ya entrando, ¿verdad?, hacia lo que es el lugar de Moab. Entonces tenían que pasar ciertos lugares. Llegaron a este lugar donde había un pozo. Pero lo que a mí me da mucha curiosidad es que ellos primero, ¿verdad?, lo rodean, como lo dice aquí. Dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en Abot. Y partieron de Abot y acamparon en Jeabarim, en el desierto que está frente a Moab, al nacimiento del sol. Partieron de ahí y acamparon en Valle de Seret. De ahí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Vemos ahí cuántos lugares ellos estuvieron transitando, pero en realidad estuvieron como dando vueltas, ¿verdad? Y entonces dice aquí, ¿qué significa esos lugares? Yo lo investigué. ¿Por qué menciona tantos lugares y por qué menciona un pozo? Recordamos que un pozo lo que hace es, hay una naciente de agua, ¿verdad? Y el agua significa la palabra de Dios, ¿verdad? Significa el mensaje de Dios. Entonces, y el pozo se llama ver, que significa el viviente que te ve. Amén. Ver significa pozo del viviente que te ve. O sea que en ese momento Dios estaba al cuidado de ellos, como que le estoy diciendo, miren, ustedes están dando vueltas y están por todas partes, pero yo los estoy viendo y estoy pendiente de ustedes. Amén. Yo estoy controlando lo que está pasando. Y este pozo viviente del que ve es el mismo donde se encontró Rebeca con Isaac, ¿verdad? Es el mismo donde Isaac estaba esperando a Rebeca que llegara para poderse casar con ella. Entonces vemos aquí, y la simbología de Isaac, se hace la simbología de que Isaac es Jesús y Rebeca es la iglesia. Amén. Entonces vemos cómo va todo esto. Es como que, sí, ustedes están pasando por ahí, pero aquí vénganse al pozo porque ahí querían reunirlos. Tenían que reunirse ellos ahí. Vengan al pozo del viviente que los veo donde está. Bueno, yo los estoy viendo, dice el Señor, ¿verdad? Ahí está. Y dice, Abot significa padre. Y Jeabarim significa las regiones que están hacia adelante.
Moab significa por parte del Padre. Seret significa crecimiento exuberante. O dice, levántense ahora o desciendan y pasen hacia el otro lado, ¿verdad? Y Armón significa estar elevado. O sea, bajen de ese lugar donde están. Prácticamente el mensaje es, bajen de ese lugar donde están y vayan hacia adelante, ¿verdad? Donde van a ir a conquistar las otras tierras, ¿verdad? Porque eso es lo que estaba diciendo aquí, ¿verdad? Estaban hablando de las regiones, vayan a las regiones que están hacia adelante. Prácticamente había ahí como un mensaje en todos los lugares donde ellos estaban circulando, en todos los lugares donde ellos estaban cruzando. Y eso es muy importante, poder conocer los nombres. Yo quiero decirte a ti, si tú quieres conocer o comprender más la palabra de Dios, lo puedes hacer de dos maneras. Uno es a través del conocimiento, y es que es indagar, es investigar aquellas palabritas que tú no comprendes, es indagar qué significa una palabra, ¿verdad? Porque porque cada palabra tiene un significado. ¿Qué significa esta palabra, verdad? ¿Por qué Dios mostró esto en este lugar? Tú la puedes entender a través del conocimiento, pero también la puedes entender a través de lo que Dios va mostrándote, a través por el discernimiento del Espíritu. Cuando tú oras al Señor y Él te va abriendo el panorama, también Dios te puede revelar, ¿verdad?, los puntos específicos de lo que Él quiere darte a conocer. Entonces, cuando tú estudias la palabra de esa manera, difícilmente se te va a olvidar lo que tienes que hacer. Vas a enriquecer tu alma y vas a entender perfectamente lo que aconteció en ese lugar y por qué Dios lo hizo de esa manera. Amén. Y en ese lugar, en ese pozo, recordaron lo que Dios hizo, las maravillas que Dios hizo. Dice, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y la corriente de los arroyos que va para Ar y descansa en el límite del Moab. Y dice ahí lo que acabamos de leer. Allí en este pozo fue donde ellos se reunieron y cantaron. Cantaron una alabanza, cantaron. Dice, sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Desde el desierto vinieron hasta Matana y Matana hasta Nataniel y Nataniel a Bamot y a Bamot al valle que está en los campos y Moab a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. O sea que están mencionando los lugares posteriores donde iban a ir. Estaban cantando. ¿Cuándo cantas tú? Cuando estás agradecido, cuando estás feliz, cuando estás gozoso, cuando tu estado de ánimo está bien, cuando no te preocupa nada, cuando sabes que Dios tiene el control de todas las cosas, cuando tú estás confiado, tú cantas, tú adoras a Dios. Y ellos lo que estaban haciendo ahí, estaban cansados, sí, llegaron al pozo, ahí les voy a dar de beber, dijo el Señor. Les dio de beber, les dio esa palabra, aleluya. Ahí les dio esa palabra que ellos necesitaban para seguir avanzando, esa orientación para seguir avanzando, para dar los pasos siguientes, para seguir adelante. Les reanimó, les motivó, porque ellos empezaron a cantar. Les reanimó, les motivó y empezaron ellos a avanzar hacia el lugar donde ellos tenían que ir. Dios nos dirige cuando estamos dispuestos a buscar la dirección de Dios. Tú puedes encontrar, tú estás escuchando, tú quieres una palabra de Dios, tienes una orientación de Dios, tienes que estar dispuesto a escucharle con atención. Porque muchas veces estamos ahí escuchando y Dios nos da la respuesta, pero no la entendemos porque no estamos pendientes, no estamos en nuestros 5 sentidos, como decimos, pendientes, escuchando qué es lo que Dios va a decir, en qué momento Dios me va a dar la respuesta, en qué momento Dios me va a dar la instrucción, en qué momento yo voy a escuchar esa palabra, esa frase, que es la que yo necesito para salir del problema en el que estoy. ¿En qué momento es que yo voy a escuchar esa palabra o esa frase en la cual Dios me va a direccionar para dar el siguiente paso? ¿En qué momento Dios me va a dar esa instrucción que yo necesito para avanzar y saber que estoy de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su cobertura y que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga? Es que hay que estar atentos para eso, para poder escuchar la voz de Dios. Ellos llegaron a un pozo donde Dios les habló, porque eso significa, el pozo es donde hay agua naciente y el agua lo que significa en el espíritu es la palabra de Dios. Y después ellos salieron cantando porque estaban gozosos porque Dios ya les había hablado, les había dado instrucción de lo que tenían que hacer. Qué importante es eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Vamos a ver el siguiente punto.
de lo que aconteció en este camino en el que ellos iban desde Cades Barnea hasta Moab, que es lo que aconteció en ese camino. Vemos ahí el siguiente punto, es que Israel derrota a Sehón. Otra vez tiene que pelear, otra vez va a la batalla, ya derrotó un rey, ¿verdad? Vemos aquí en el 21:1, vemos ahí que derrota al rey de Arad. Este provocó a Israel. O sea, Israel no estaba llamado a pelear ahí, pero él lo provocó, entonces lo venció. Ahora vemos aquí más adelante, dice aquí en el 21:23, dice: Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó a Sehón todo su pueblo y salió contra Israel. O sea, juntó Sehón a todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada. Y tomó su tierra desde Arnón hasta Jabó, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Amén. Vemos aquí sí tenían que pasar por obligación, ¿verdad? En el otro pueblo no quisieron dejarlos pasar, pues ellos se desviaron. Pero aquí sí tenían que pasar porque no había otro lugar donde tenían que ir. Ellos tenían que pasar por ese territorio. Estaba en el camino, pero ellos no iban con intención de hacer guerra también. Vemos cómo va la pasividad de ellos, cómo es que ellos querían venir y buscar una solución con el diálogo. Vemos que no va esa agresividad de que vamos a tomar este pueblo a la fuerza y los vamos a destruir. No, ellos primero dialogaron. Ellos decían, si este pueblo nos da permiso de pasar, no lo vamos a destruir, lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en el camino. Ellos tenían que pasar por ahí para dirigirse a las tierras que sí tenían que conquistar. Pero este rey, ¿verdad? No quiso darles paso, ¿verdad? Dijo que no les iba a dar paso. Y además ellos no solamente, este rey de Hesbón, no solamente les dijo que no, sino que él mismo tomó la iniciativa, ¿verdad? Y armó a su gente y vinieron al encuentro contra Israel. Entonces Israel no le tocó nada más que pelear, ¿verdad? Y dice ahí la palabra de Dios que tomó toda la ciudad y luego la tomaron en posesión, o sea, la destruyeron todo el rey con todo lo que existía ahí porque ellos quemaban las ciudades, ellos destruían todo porque esa era la orden de Dios, destruir todo, aniquilar todo, y ellos tomaron la posesión de ellos. Hubieron israelitas que vivieron en ese lugar, ¿verdad? Fueron las primeras tierras que se entregaron y esas las entregó Moisés. Moisés conquistó las primeras tierras y también entregó esas tierras que eran las que estaban al otro lado del Jordán. O sea, ellos estaban en un lado del Jordán y al otro lado del Jordán es donde conquistó Josué, ¿verdad? Pero al lado donde estaban, al lado anterior del Jordán, entonces conquistó Moisés y ellos entregaron a tierra, que fue a la tierra de la media tribu de Manasés y a Efraín. Son los que quedaron en ese sector, ¿verdad? Antes de cruzar el Jordán, el río Jordán. Entonces podemos ver ahí de que pelearon esa tierra. ¿Había necesidad de pelear? No, pero como siempre el rey tenía miedo, porque eso es lo que sucedía, que el rey ya había escuchado de cómo había pasado el mar. El rey ya había escuchado las proezas que hicieron en Egipto. Ellos creen de que ellos vinieron y tenían que conquistar, o sea, que lo que estaba aconteciendo es que estaban conquistando a Egipto. Y realmente lo que estaba sucediendo es que nuestro Dios estaba liberando a su pueblo. Ellos tenían miedo de todo lo que habían escuchado, tenían miedo al pueblo de Israel, por eso actuaban de esa manera y no querían que llegaran a sus territorios. Y ellos llegaban en son de paz, pero como ellos ya habían escuchado de eso, dijeron, no, nosotros a matarnos vienen, a pelear vienen, a conquistarnos vienen. Y no era en ese momento, no era así. En ese momento ellos solamente querían pasar porque tenían obligadamente que pasar por esa ciudad, ¿verdad? Y ellos no quisieron. Así es que los conquistaron, ¿verdad? Los conquistó Israel. Ahora, ¿qué más vemos acá? Otro rey que conquistó es allá en Og de Basán. Ya para ir terminando, dice ahí en el 21:34, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra, y harás en él como
hiciste en Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, e hicieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Entonces vemos aquí otro oponente, ¿verdad? Vemos a este de Og, de Basán, ¿verdad? Que dice que vino hacia ellos. Y Dios dice aquí, no le tengas miedo. Moisés quizás sentía temor, pero le dijo, no le tengas miedo porque yo los he entregado en tu mano. Y es que hay algo muy importante cuando Dios te dice, mira, yo tengo el control de esto, mira, yo estoy contigo, mira, todos los he entregado en tu mano. Cuando Dios dice eso, dice, yo te respaldo. Y cuando tú escuchas la dirección de Dios, cuando tú escuchas la orientación de Dios, cuando tú tienes una palabra de Dios y procedes con esa palabra de Dios, no tienes que temer temor porque Dios te está respaldando, Dios está contigo y eso es una batalla asegurada. Cuando tú obedeces a las instrucciones de Dios, cuando tú caminas por la dirección de Dios, cuando tú vas alineado a la voluntad de Dios, tú tienes que decir, esa es una batalla segura porque Dios respalda cuando tú obedeces a lo que Él dice. Ellos estaban ahí, venía esa gente contra ellos. Pero entonces le dice, no tengas miedo porque así como hiciste con los de Bon, así les vas a hacer a ellos, dice, y yo te los he entregado en tus manos. Y hirieron a toda esa gente, ¿verdad? Y entonces ellos tomaron posesión de ese lugar. Estamos viendo aquí 3 regiones, ¿verdad? 3 regiones que ellos tomaron en esta ocasión antes de cruzar el Jordán. Vemos ahí a Hesbón, vemos aquí a Basán y vemos al otro rey, ¿verdad? Que está aquí, que es Arad. Son 3 reyes que en esta ocasión Moisés viene y derrota y ellos toman el control de todas las posesiones que están ahí y habitan esas tierras que posteriormente, ¿verdad? Viene Moisés cuando ya están al límite del río Jordán, ¿verdad? Entonces Moisés viene y entrega esas tierras a las tribus, ¿verdad? Que yo te expresé, que es media tribu de Manasés, y a Efraín les entregan esa tierra. Así que nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Esto como que vamos con un cuento, así vamos alineando, vamos dejando estos hilitos ahí para seguir conectando toda la historia, pero es bien interesante ver cómo es que Dios te va otorgando a ti, y así como Dios conquista, en ese momento iban conquistando tierras, pero hoy en día ya la tierra no hay que conquistarla, ya está conquistada. Lo que hay que conquistar nosotros es nuestra propia vida, nuestro propio corazón, nuestros propios pensamientos. Hay que conquistar la manera de cómo pensamos, de cómo hablamos, la manera de cómo nos movilizamos, de cómo de nuestros sentidos. Hay que conquistar nuestra propia voluntad, hay que conquistar lo que hacemos, si verdaderamente honra a Dios o no honra a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de conquistar. En este momento vemos algo físico, cómo es que ellos vinieron y se alinearon a la voluntad de Dios para conquistar una tierra. Pero ahora es momento de venir y ver y alinearnos al área espiritual, porque eso es lo que nosotros tenemos de conquistar para poder tener el privilegio de Dios, para poder tener la cobertura de Dios, para poder tener el respaldo de Dios en nuestra vida y poder ver hecho realidad todo aquello que nosotros queremos, las promesas que tanto anhelamos, aquellas peticiones que tenemos que no son resueltas. ¿Por qué? Porque no hemos conquistado nuestro corazón, seguimos pensando mal, seguimos maquinando situaciones, tenemos aquella situación difícil en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar en nuestra vida si no nos hemos conquistado a nosotros mismos? Tenemos que conquistarnos a nosotros mismos, a tener ese dominio propio, en aquellos caracteres explosivos, ¿verdad? Cuando alguien nos agrede y rapidito reaccionamos, ¿no es cierto? Que tenemos a veces ese carácter explosivo y que reaccionamos rapidito. Todo eso hay que controlarlo, porque dice Dios que nos ha dado espíritu de amor y de dominio propio, de poder y dominio propio. O sea que nosotros podemos venir y dominar eso que nos quiere sacar de nuestras casillas, como decimos, ¿verdad? Que nos quiere venir y sofocar y desesperar. Además dice otro versículo bíblico, dice ahí, dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El diablo siempre va a venir a provocar, el diablo siempre va a venir a tentar, el diablo siempre va a venir a ver de qué manera te desespera, te sofoca, pero cuando tú sabes que Dios dice en ese versículo que soportes al diablo, que te mantenga firme, que no contestes, que no reacciones, se va a aburrir, se va a tener que ir.
Amén. Pero eso es que hay que controlarnos, hay que conquistar nuestra voluntad, hay que conquistar nuestro temperamento, hay que conquistar nuestro carácter. Las mejores decisiones se toman con nuestra mente fría. Las mejores decisiones se toman no en el momento de sofocación, no en el momento de desesperación, cuando el enemigo te dice algo para desesperarte y tú para salir de ese momento vienes y decides algo que sale peor. Vienes y decides algo que complica la cosa. No, las decisiones se toman en un momento de tranquilidad, cuando ya lo has pensado bien y cuando ya le has pedido al Señor dirección si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, como en este caso de Moisés. Señor, si tú me los has entregado en mi mano, yo los voy a vencer, si tú me los has entregado en tu mano. ¿Qué tal si le dice el Señor, no te los has entregado en tu mano? Moisés no va contra ese pueblo. Moisés mejor se hubiera ido escapando, porque ese pueblo venía contra él. Se hubiera ido escapando, porque él pidió dirección. Señor, los has entregado en mi mano, ¿verdad? Pidió dirección. Pero como dijo él, sí, a través del voto se los entregó, entonces él vino y tomó acción, porque ya tenía el respaldo de Dios en su vida. Y eso es lo importante. Todo lo que tú hagas, si tú quieres ver beneficios, si tú quieres ver buen resultado, toma en cuenta a Dios y espera lo que Él te va a decir, porque ya cuando tú vas con la cobertura de Dios, tienes una victoria asegurada. Amén. Entonces, esto es lo que hemos aprendido ahora. Hemos visto cómo cómo Moisés ha venido ganando estas batallas. Así que, y asimismo nosotros vamos a ganar esa batalla en contra del pecado, en contra de las dificultades que el enemigo nos presenta. Declarémonos más que vencedores, porque dice la Biblia, más fuerte es el que está dentro de mí que el que está afuera. Amén. Entonces eso quiere decir que nosotros ya vencimos, ¿verdad? Porque lo que está afuera no tiene más fuerza como el que tiene nuestro Dios Todopoderoso. Y ese es tu aliado. Ese es tu amigo, ese es el Dios que te cuida y te respalda en todo momento. Y cuando tú lo tomas en cuenta, con mucha más razón. Amén. Así que vamos a orar en este instante, ¿verdad? Ya para venir y irnos despidiendo. Pero antes de ello, quiero orar por aquellos que quieren recibir a Jesús en su corazón. Aquellos que han dicho, sí, yo quiero tener a ese Dios de aliado. Sí, yo quiero tener a ese Dios que viene y me va hablando el camino que debo de seguir. Yo quiero tener ese Dios el que acabo de escuchar, ¿verdad? Que cuando yo le pido una dirección, yo le pido que me dé instrucciones, Él viene y me orienta qué debo de hacer. Así que si tú quieres tener ese Dios en tu corazón, te invito ahora, ¿verdad? Que vengas y repitas después de mí, ¿verdad? Es lo que esta oración repite. Señor Jesús, te doy gracias por este mensaje que he escuchado en este momento. Reconozco que soy pecador y hoy me arrepiento. Perdóname, Señor. Te doy gracias porque moriste en mi lugar en esa cruz y porque perdonaste todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que seas sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito si tú has hecho esa oración en este día. Te digo que tú tienes que congregarte en una iglesia. Te aconsejo, busca un lugar donde congregarte, busca un lugar donde puedas crecer espiritualmente, donde te puedan enseñar el mensaje de la palabra de Dios. Y recuerda que ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nadie puede acusarte por lo que hiciste en el pasado. Nadie puede acusarte por lo que tú eras. Se dice era, ya no eres, ¿verdad? Eras. Eras era una cosa y lo que ahora eres es diferente. Ahora eres un hijo de Dios porque te has arrepentido y has recibido a Jesús en tu corazón. Ahora vamos a orar para despedirnos en este instante. Gracias, bendito Dios, hemos culminado con el mensaje de este día. Muchas gracias por habernos ayudado y acompañado en este lugar y haber transmitido este mensaje a través de nosotros. Ayúdanos a ser, Señor, esas personas dependientes de ti, Señor. Esas personas que realmente vayamos enfocados en poder ganar una batalla espiritual, porque tú realmente, Señor, nos has otorgado en nuestra mano poder venir y vencer, porque tú vences a través de nosotros. Bendito Dios, que cualquier dificultad que se presente en nuestra vida podamos salir triunfantes porque te tenemos a ti como aliado. En este momento, Señor, pido por cada persona que está ahí escuchándome, por cada persona que está al otro lado de la pantalla, por cada persona que está ahí, que está representando a su familia, que seas tú resolviendo sus dificultades.
Tú conoces perfectamente qué es lo que está aconteciendo en cada una de sus vidas, pero eres tú la respuesta para cada una de esas dificultades, Señor. Solventa las necesidades de esas personas, Señor. Sana a aquel que está enfermo. Levántalo de esa cama y esa temperatura desaparece en el nombre de Jesús. Ese dolor de cabeza fuerte se va, esa migraña desaparece ahora en el nombre de Jesús. Desaparece esa migraña, desaparece ese dolor de hueso, de cuerpo, ahora mismo se va en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Tú toca los cuerpos de esas personas, restaura esa salud para que ellos puedan venir y recuperarse en sus actividades diarias, Señor. Solventa esas necesidades económicas, solventa esas necesidades de alimentación en sus casas. Bendito Dios, tú conoces perfectamente y tú eres nuestro proveedor. Gracias, bendito Señor. En tus manos dejo a cada persona. Cuida su salida y su entrada, Señor, a sus hogares. Protégelos en todo momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, por haberte quedado hasta el final del video. Te sigo esperando el día de mañana. Seguimos con otra parte más, pero vamos a seguir continuando con lo que es el estudio del libro de Números. Ya casi vamos terminando lo que es el estudio, ¿verdad? Es el libro que estamos leyendo actualmente, aunque vamos unos capítulos adelante, ¿verdad? Referente al estudio, pero no importa, porque si cuando tú ya llegues, ¿verdad? Donde estamos estudiando, tú lo vas a entender mucho mejor. Así que yo te mando muchos abrazos a donde estás. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Nos seguimos viendo. Que el Señor te bendiga poderosamente. Y si Dios lo permite, mañana estamos aquí nuevamente. Que tengas una excelente tarde. Bendiciones.